Una de las noticias en los últimos días es que María Currás Freixe se une al equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para dirigir la unidad de cáncer familiar. Y aprovechando la noticia, queremos conocer un poco más esta unidad y también conocer a quién la va a dirigir en los próximos tiempos. Médico especializada en patología de tumores de tiroides, adrenales y neuroendocrinos, ha trabajado en los últimos 4 años en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid y declara que estar en el CENIO ofrece la posibilidad de volver a estar en contacto con la investigación de vanguardia. María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, enhorabuena por el nombramiento que me imagino acoge con emoción, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy contenta. Sí. Uh-huh. Y vamos a ver, ¿qué es exactamente la unidad de cáncer familiar? O sea, la unidad de cáncer familiar es una consulta que está dentro del Hospital de Fuenlabrada y que está en conjunto con el Servicio de Oncología y la unidad de cáncer familiar del CENIO, que se encarga de ver pacientes con cáncer o familias en las que ha habido cáncer que quieren saber si en la familia puede haber un cambio genético que se pueda heredar de padres a hijos. Uh-huh. Según mis datos, más de 5.000 pacientes y familias han recibido consejo genético desde 2005 por parte de esta unidad que trabaja efectivamente en colaboración con ese hospital universitario de Fuenlabrada. Por cierto, ¿cómo es esa colaboración, ese trabajo conjunto? Pues la verdad es que es muy bueno porque el servicio de oncología están como muy motivados para adquirir nuevos estudios, tanto en tumores como en sangre, y la verdad que también se trabaja muy bien con el resto de servicios que participan en el consejo genético, como endocrino, otorrino o digestivo. Uh-huh. Entonces, la verdad es que está muy bien. Yeah. ¿Su misión como directora será más de despacho o también se va a poner la bata? No. me voy, o sea, 50% de ponerme la bata y estar en la consulta, en contacto con los pacientes y con los otros médicos del hospital, y el otro 50% es estando en el laboratorio, o sea que en el despacho voy a estar poco. Bien, me imagino que qué es lo que le apetece, ¿no? Porque para una investigadora, aunque todo es importante y el trabajo de despacho puede resultar fundamental, pero le tira más el laboratorio, ¿no? Y el paciente. Sí, la verdad es que sí, que me tira más las cosas que son dinámicas y que se mueven y ver las cosas de primera mano. Uh-huh. O sea, estar en el ordenador es importante para hacer las gestiones y contactos con sitios de fuera de España, pero verlo de primera mano es lo más importante. Ya. ¿Cuáles son las patologías hereditarias más frecuentes? O sea, la más frecuente que vemos es más del 50% es mama, el tumor de mama, seguido de un 30% de tumor de colon. Pero dentro de los genes que se estudian en colon vemos otros tumores, o sea, vemos que otros tumores que parecían que no eran hereditarios, como páncreas, próstata, el tumor gástrico, renal, también tienen genes que veíamos inicialmente en colon. Uh-huh. Y después los tumores endocrinos, que son más raros, pero que tienen una carga genética más alta. Entonces, aunque sean raros, en las familias se heredan mucho. Uh-huh. Por eso me imagino que pruebas diagnósticas como la colonoscopia, que yo creo que es importante en cualquier paciente, sobre todo a partir de una edad, ¿no? Pero aquellos con antecedentes familiares todavía más, no deben descuidarse y someterse a estas pruebas. Sí, o sea, sobre todo el conocer si un paciente es portador o no de una mutación, de un cambio genético en la familia que da más riesgo, hace que el momento de empezar a hacer el cribaje con colonoscopia se adelante y que sean más frecuentes. Así llegas a un diagnóstico más precoz, disminuyes la mortalidad y las complicaciones de haber diagnosticado un tumor en un estadio más avanzado. Uh-huh. Claro, porque además en el caso del cáncer de colon, y corríjame si me equivoco, en caso de ser detectado un tumor, el único tratamiento es la extirpación, ¿no? Sí, lo que pasa que una extirpación puede ser más o menos extensa, y como más extensa sea, más mala absorción, más diarreas, más déficits nutricionales. Entonces,
detectarlo cuando está en una región muy localizada cambia mucho la calidad de vida del paciente. Uh-huh. Además, en caso de que se vea, bueno, pues algo pequeño que no tiene por qué ser cáncer y que de hecho en la mayoría de los casos no lo es, pero la extirpación es necesaria porque sin ser cáncer podría degenerar en cáncer. Entonces, cuando se detecta en un estadio, pues muy al principio, se extirpa, es indoloro, porque la prueba se hace además bajo sedación, uno no se entera de nada y evita un peligro. Sí, exactamente. Si se hace la colonoscopia y se ve un pólipo, lo que es como una protuberancia pequeña, siempre se analiza y normalmente el tumor está localizado allí y evitas que vaya más. Y sí, también te ayuda a saber, según el grado que tiene, digamos, de cambios genéticos, saber si hay más o menos probabilidad que en los siguientes años se desarrolle un tumor. Uh-huh. Bueno, uno de los objetivos de estos tiempos es incrementar la actividad de la unidad y mejorar el estudio genético de estos cánceres familiares que han experimentado, por cierto, María, un aumento de incidencia en la población, ¿no? Sí, o sea, parte es un aumento de incidencia y parte es un aumento del diagnóstico, sobre todo el mayor diagnóstico en estadios precoces y extender a los familiares de pacientes que han tenido el tumor. Entonces, sí que al final tener más hospitales, más pacientes, facilita el diagnóstico precoz y disminuir la mortalidad y complicaciones, pero también acceder a familias en las que no se sabe cuál es el gen que ocasiona la enfermedad y que puedan entrar en estudios de investigación para conocer más sobre otros genes. Bueno, usted realizó su tesis doctoral con una beca predoctoral Severo Ochoa y el objetivo de su trabajo fue esclarecer genéticas de los feocromocitomas y paragangliomas, tumores neuroendocrinos muy raros, caracterizados por su heterogeneidad genética y con un curso clínico poco predecible. Bueno, dicho así, María, queda muy bien, pero le confieso que yo me he enterado más bien de poco. Yeah. ¿Me lo puede traducir? Sí, o sea, son unos tumores que se originan en la glándula suprarrenal, que está encima del riñón, y que secretan un tipo de hormonas. La glándula suprarrenal principalmente secreta el cortisol, la aldosterona, que controla la tensión, y las catecolaminas y metanefrina. Entonces, estas hormonas, cuando hay un tumor, se secretan de más y originan subidas de tensión, de azúcar, estados de irritabilidad y aumentan el riesgo de tener infartos, ictus y eventos cardiovasculares. Entonces, lo que pasa es que muchas veces no se diagnostican. Y ahora que se tiene más conocimiento sobre ellos, el diagnosticarlos de forma precoz hace que la cirugía sea curativa en muchos de los casos. Uh-huh. Lo que pasa es que un 70% son familiares, o sea que los hijos tienen riesgo de heredarlo, y entonces el diagnóstico precoz es muy importante para que no fallezcan y tengan eventos cardiovasculares por el tumor. Uh-huh. Es decir, que veo que hay una interacción o por lo menos una relación entre el cáncer, los tumores o al menos determinados tipos de tumores con otras patologías cardíacas, por ejemplo. Sí. O sea, sobre todo a nivel de los tumores endocrinos, el problema es que las hormonas son pequeñas pero matonas, o sea, actúan a muchos niveles del cuerpo. Entonces, el más importante es el cardiovascular porque al final es el que lleva al paciente a la muerte. Uh-huh. Dicen ustedes que dice usted que ampliará la labor de investigación de su equipo para encontrar nuevos genes que expliquen el componente hereditario de algunos tumores para los que no se ha encontrado el gen causal. Aproximadamente, también dice usted, un 10% de los tumores son hereditarios, un 10%, y de estos solo se conoce un 30-40% de los genes responsables. Sí, o sea, hay familias que tienen varios miembros con el mismo tumor o tumores que están relacionados en el desarrollo fetal, que buscas los genes conocidos y no tienen una mutación, pero sabes que está pasando algo porque hay más familiares de lo que sería por azar en esa familia.
Entonces, el tener acceso a más pacientes y más familias hace que estas familias puedan entrar en estudios en los que se analizan las sangres y los tumores para buscar nuevos genes que nos expliquen lo que está causando el tumor. Uh-huh. Bueno, aunque, como acabamos de decir, solo un 10% de los tumores son hereditarios. Hombre, digo solo. No es una cifra, no es ninguna tontería, pero que la mayoría no son hereditarios. Pero en cualquier caso, cualquier persona con antecedentes familiares de cáncer, María, debería tener especial cuidado y vigilancia, someterse a las pruebas pertinentes. Depende del tipo de tumor, se tienen que tener en cuenta diferentes factores. O sea, hay tumores que solo porque haya uno en la familia ya hay que estudiarlos, como es el pseudocriomocitoma o el carcinoma suprarrenal. Hay otros tumores como el de mama, que es más frecuente, que necesitan que al menos haya 2 casos en la familia o que haya un caso en una edad muy precoz. Entonces, depende del caso de tumor, no solo tener un familiar, sino el tipo de tumor que tiene el familiar, a qué edad lo ha presentado y las características del tumor. Por eso es la consulta de consejo familiar, porque a veces no es solo tener un familiar. Uh-huh. Claro. Esto, yo no sé cómo funciona exactamente. Todo esto funciona desde atención primaria, es decir, nuestro médico de cabecera es el que nos debe ir indicando lo que tenemos que hacer o no, o tenemos que ser nosotros con la información familiar que tengamos. ¿Cómo funciona? O sea, por una parte, si una persona tiene familiares pero él no ha tenido tumor, la manera de acceso es a través del médico de cabecera, uh-huh, que analiza las características de la familia y ve si hay que derivarlo o no a la unidad de consejo genético del hospital de referencia. Si el paciente ya está en seguimiento en endocrino, digestivo o onco, ya es el especialista que ve al paciente quien envía al paciente y a su familia para estudio. Y luego es sobre todo a pie de calle a nivel del médico de cabecera. Uh-huh. Bueno, pues estemos atentos, que es una cuestión importante y a veces pues una simple prueba puede evitar peligros mayores. También tengo entendido, desde abril de 2020, la Unidad de Cáncer Familiar trabaja junto con la Unidad de Genotipado Humano para identificar marcadores pronósticos que pudieran ayudar a estratificar la población y permitir identificar a priori a aquellos sujetos que tendrán un curso más severo de COVID-19. A mí esto me parece muy importante, María, porque podría suponer una ayuda en esta pandemia. El problema no es la pandemia en sí, que hay quien pasa la enfermedad sin prácticamente enterarse. Es aquellos casos que pueden terminar con el paciente intubado en una UCI. Sí, efectivamente, o sea, saber si tienen esos factores permite actuar antes y mejorar el curso del paciente. Entonces, es igual que el diagnóstico genético, te ayuda a predecir qué paciente puede tener un peor curso de la enfermedad y actuar antes. Uh-huh. Por cierto, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo? Me gusta todo, o sea, no me cuesta mucho decidir, la verdad. Me gusta mucho tanto la atención al paciente como la parte del laboratorio. Es la dinámica constante de ir descubriendo nuevos factores y ir mejorando al final el manejo de los pacientes. O sea, que me gusta estar tanto en contacto con los pacientes como con el laboratorio. O sea, me parece el equilibrio perfecto. Es decir, que usted es una mezcla de investigadora con clínica, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, a mí la clínica me gusta mucho, pero creo que la clínica, sin que tengas contacto con la investigación, se queda coja, porque ves pacientes en los que no puedes ofrecer nada más y que te interesaría que estuviesen en estudios para saber qué está pasando y se pueda seguir mejorando su calidad de vida. En esta nueva etapa, como directora de esa unidad de cáncer familiar, ¿qué le gustaría conseguir? O sea, me gustaría mejorar el diagnóstico genético de pacientes y familiares, que sea más rápido y accesible.
encontrar nuevos genes que expliquen las familias con tumores porque al final conocer el gen te ayuda a mejorar su tratamiento, porque ya se sabe que según el gen que está mutado puedes utilizar un tratamiento u otro y tiene mejor respuesta, y también puedes mejorar hasta el tipo de técnica de imagen que utilizas para un diagnóstico precoz. Entonces, me gustaría sobre todo eso, mejorar el diagnóstico genético y aportar nuevos genes que puedan explicar a estas familias que aún no se sabe qué les pasa. Uh-huh. ¿Y cuáles son los retos más importantes que tiene por delante? Ahora mismo llevo un mes, pero lo primero en lo que estoy es mejorar el diagnóstico genético, actualizar todos los genes que hay disponibles y conocidos en cada grupo de enfermedad, que sea más rápido, y ya estamos empezando a participar en un estudio que se lleva en conjunto con el Carlos III, detectando familias en España con tumores en los que no se conoce el gen. Entonces ya estamos reclutando familias para este proyecto que es el IMPACT, y lo estoy intentando hacer todo a la vez. ¿Ha sido bien recibida por parte de la gente del CENIO, de esta unidad familiar, de sus compañeros, en definitiva? Sí. Bueno, como yo hice la tesis aquí, la verdad es que conocía gran parte de la gente que está aquí, pero sí, el recibimiento ha sido muy bueno. Pues esperemos que todo sea muy bueno, que su trabajo pueda desarrollarse y sobre todo que desde esa unidad de cáncer familiar se pueda atender y, si es posible, prevenir males mayores. María, enhorabuena de nuevo por este nombramiento. Por cierto, tiene usted un currículum que ya lo quisiera yo, realmente espectacular. Nada, muchas gracias. La verdad que estoy contenta, pero ha sido parte de suerte y parte de trabajo. Sin duda alguna. Gracias y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, gracias, adiós. I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong,